El siguiente teorema establece una relación entre la independencia de variables aleatorias y el valor esperado de su producto. El teorema establece lo siguiente. Entonces, sea omega fp un espacio de probabilidad. Y X y Y, variables aleatorias independientes definidas sobre él. Bien, entonces lo que dice este teorema es que el valor esperado de f de x por g de y es igual al valor esperado de f de x por el valor esperado de g de y para todo par de funciones f y g de valor real medibles positivas o medibles acotadas. Entonces, veamos a ver cómo sería la demostración de este resultado. Lo vamos a hacer paso por paso. En primer lugar, vamos a suponer que las funciones f y g son funciones indicadoras, es decir, vamos a suponer que f es la indicadora de a y que g es la indicadora de b, donde a y b son elementos de la sigma álgebra F. Entonces, veamos a ver qué pasa con estas dos funciones. Perdón, aquí es A y B, elementos de la sigma álgebra de Borel en R. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué ocurre acá. Entonces, tendremos lo siguiente. Entonces, el valor esperado de la indicadora de A evaluada en X por indicadora de B evaluada en Y, pues eso va a ser igual a la probabilidad de que X esté en A y Y esté en B. Como estamos suponiendo que las variables aleatorias son independientes, entonces esto va a ser igual a la probabilidad de que X esté en A por la probabilidad de que Y esté en B. Pero esto a su vez es el valor esperado de la indicadora de A evaluado en X por el valor esperado de la indicadora de B evaluada en Y. Bien. Si nosotros suponemos que f y g son funciones simples no negativas, entonces ellas van a ser combinaciones lineales de funciones indicadoras y por la linealidad del valor esperado, entonces se tendría el resultado. Entonces, parte B, si f y g son funciones simples no negativas, no negativas, entonces ellas son combinaciones de funciones indicadoras y en tal caso y se sigue el resultado de la parte A. El resultado de la parte A.
Veamos a ver ahora qué ocurre si f es una función medible no negativa y g es una función simple no negativa. Entonces, si f es una función simple, una función medible no negativa, y g es una función simple. Función simple no negativa. Entonces, veamos a ver qué ocurre en ese caso. Entonces, sabemos que existe una sucesión de funciones simples no negativas llamémosla esa sucesión f sub n, tal que f sub n es una sucesión creciente que aproxima a la función f. Entonces, veamos a ver qué ocurriría en ese caso. Entonces, nosotros tendríamos que el valor esperado de f de x por g de y va a ser igual al valor esperado de g de y por el límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x. Pero esto a su vez es igual al valor esperado del límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x por g de y. Y por el teorema de convergencia monótona, nosotros sabemos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito del valor esperado de f sub n de x por g de y. Ahora, las funciones f sub n son funciones simples y la función g también es una función simple. Entonces, por la parte b de este teorema, tendríamos que esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del valor esperado de f sub n x por el valor esperado de g de y. Y ahora, de nuevo, por el teorema de convergencia monótona, esto va a ser igual al valor esperado del límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x y multiplicado por el valor esperado de g de y, lo cual a su vez es igual al valor esperado de f de x por el valor esperado de g de y, que era lo que se deseaba demostrar. Veamos ahora qué pasa si tanto f como g son funciones medibles no negativas. Entonces, si f y g son funciones medibles no negativas, entonces, veamos a ver. Entonces, debe existir una sucesión, ¿sí? Existe una sucesión de funciones simples no negativas las vamos a llamar g sub n, viendo el n, de tal manera que g sub n es una sucesión creciente que aproxima a la función g. Entonces, lo que vamos a tener en tal caso es lo siguiente. Entonces vamos a tener que el valor esperado de f de x por g de y va a ser igual entonces al valor esperado de f de x por el límite cuando n tiende a infinito de g sub n de x.
¿Listo? Y esto es igual al valor esperado del límite cuando n tiende a infinito de f de x por g sub n de x, de y, perdón, sub n de y. N de y. Pero nosotros tenemos, de nuevo, por el teorema de convergencia monótona, que esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del valor esperado de f de x por g sub n de y. La función f es una función no negativa y las funciones g sub n son funciones simples. Entonces, por la parte c, tendríamos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito del valor esperado de f de x por el valor esperado de g sub n de y. Y de nuevo, entonces, aplicando el teorema de convergencia monótona, esto va a ser igual al valor esperado de f de x por el valor esperado del límite cuando n tiende a infinito de g sub n de y. Eso entonces finalmente es igual al valor esperado de f de x por el valor esperado de g de y eso era lo que deseábamos demostrar. Entonces ahora, para finalizar, vamos a suponer que f y g son funciones medibles acotadas. Entonces sean f y g funciones medibles acotadas. Entonces, nosotros vamos a obtener el resultado de la parte anterior. Entonces, se sigue el resultado de la parte D, ¿sí? Teniendo en cuenta que F es igual a F más menos F menos y G es igual